Toro y el Moro, el magazine matutino de la séptima. Ponele. 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 Dos minutitos faltan para las 11 de la mañana y tenemos la 11ª entrega de la columna Homo Technicus a cargo del licenciado Marcelo Carrascal. Hoy se llama Derecho a rascarse. Hola, Marce. ¿Cómo están? Parece mentira que sea la 11ª. Primera, ¿viste? ¿No? ¿Cómo pasa el tiempo? Muchísimo. Tanto que me hinchaban, tenés que hacer la columna. Acá tenemos. Ya necesito vacaciones. Tenés que solicitar los recursos humanos. Ay, sí, bueno, vos sos, ¿no? Recursos humanos. Ponele. Derecho a rascarse es, ¿me voy derecho a rascarme o tengo derecho a no hacer nada? Tengo derecho a rascarme, y es un poquitito lo que vamos a tratar de dilucidar, porque siempre trato de que los títulos de la columna sean un poco en tono de humor, pero que también anticipen un poquitito el tema de la columna, y al menos que les genere alguna expectativa, que les pare una serie de impulsos eléctricos en sus cerebros, como para, bueno, pensando de qué va a tratar. Bien. Así que, bueno, vamos a ponernos en situación, ¿no? Lunes 7 de la mañana. Suena el despertador. No. El cuerpo, ¿qué hace? Pide unos minutos, 5 minutos más. Vieron que hay eso cuando uno se despierta a la noche y mira el reloj, lo primero que dice, que no falten 5 minutos para tener que levantarme. Sí. Sobre todo en invierno. Sí. Entonces el cuerpo pide los 5 minutitos más y el alma dice, me quiero quedar en la cama. Claro, claro. Pero el cuerpito pide 5 minutitos más, el alma nos pide quedarnos en la cama, pero el cerebro dice, levántate que hay que producir. Claro. Levántate que hay que trabajar. Entonces, vivimos en una sociedad, ¿no?, donde en general, supongamos que vamos a una fiesta o un evento o a una reunión en la casa de un amigo, donde una de las primeras preguntas que le hacemos a un desconocido es ¿cómo te llamas? Y casi la próxima es ¿a qué te dedicas? Sí. ¿Sí? No, en una fiesta o en una reunión no solemos preguntarle a una persona, che, ¿quién sos? ¿Qué soñás? ¿Qué te gusta? ¿No? Preguntamos ¿cómo te ganás la vida? Y eso implica que nuestra identidad es en parte o en gran parte nuestro trabajo. Sí. ¿Sí? Entonces, acá, de alguna manera, poniéndonos en sintonía un poquitito con los contenidos de las columnas anteriores, empezamos a preguntarnos, pero si la inteligencia artificial, entre comillas, ¿no?, piensa mejor que nosotros, si los robots se van a mover mejor que nosotros, si las compus o las máquinas van a diagnosticar enfermedades, van a escribir código de computadora, entonces, ¿qué nos queda? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando la respuesta a la pregunta ¿a qué te dedicas? Sea a nada? ¿Sí? Entonces hoy a pensar que idea, vamos a tratar de hablar de el fin del trabajo como lo conocemos, ¿sí? Pero también vamos a hablar algo de un poquitito más oscuro, que es por qué le tenemos tanto miedo al tiempo libre, ¿sí? Por eso un poco esta columna habla sobre el lunes feriado eterno. Ajá. Uy. ¿Sí? Por eso, de alguna manera, el tema del derecho a rascarse. Bien. Como siempre, vamos a laburar un poquitito con la historia, ¿no? Porque es parte, digamos, esencial y parte constitutiva de la columna. Entonces, nos vamos a remontar o para tratar de entender por qué nos definimos por nuestro trabajo, ¿sí? Y en parte,
si miramos nuestros nombres o en general nuestros apellidos, vemos que durante miles de años la identidad no era lo que hacíamos, sino la identidad era de quién veníamos. Éramos un eslabón de una cadena de sangre. ¿Sí? Pero muchos, vamos a mirar nuestros documentos y vamos a ver esa marca histórica de pertenencia. Por ejemplo, la pertenencia o la línea de sangre en España normalmente terminan con EZ, como por ejemplo Hernán. Rodríguez, Sí. hijo de Rodrigo, Sí. González, Hijo de Gonzalo, Sí. Pérez, hijo de Pero, Mm. Petro o Pedro, ¿sí? Sí. En Escocia o en Irlanda vamos a tener los prefijos Mac, McDonald, Sí. hijo de Donald. Bien. O el prefijo en Irlanda O apóstrofe o Connor, Sí. nieto o descendiente de Connor. ¿Dónde es? Oh. Entre Escocia e Irlanda. Ah, mira. ¿Sí? Los O'Brien, O'Connor, O'Donnell Sí. son hijos de Donnell, de Bryan, etc. Sí. En los países eslavos, ¿sí? Ovich u Ova, Ujú. Ivanovich, hijo de Iván, Sí. Navratilova, Sí. hija de Navratil. Sí. Y en Escandinavia, los países escandinavos, el sufijo son, como san en inglés. Sí. Anderson, hijo de Ander. Johnson. Entonces, durante muchos años, durante Ujú. muchos milenios, nosotros éramos nuestra familia. Sí. ¿Sí? Que, bueno, por supuesto, algunos de los apellidos siguen teniendo esa historia. Pero en la Edad Media, ¿se acuerdan que estaban los señores feudales y que estaban los castillos con los señores feudales y tenían como los campesinos que araban la tierra y que le rendían tributo a los señores feudales? Empieza a parecer que como había gran producción de agricultura, empieza a nacer muy fuertemente el tema del comercio. Entonces la gente se empieza a aglomerar en ciudades, ¿no? Sí. Que se empezaron a desarrollar alrededor de los castillos, ¿no? Y así nacen los burgos y nace la burguesía. Sí. La burguesía eran en general la casta de los comerciantes, Ujú. de gente que producía cosas más allá de la agricultura para otras personas, porque empezó a vivir en la ciudad, no te podías autosustentar. En el campo yo necesitaba un par de zapatos nada más, porque básicamente iba a estar siempre enterrado en el barro. No necesitaba un vestido de fiesta, porque nada, lo único que tenía que hacer era levantarme, vestirme, ir al campo y volver. Sí. Con el desarrollo de las ciudades empiezan a aparecer los oficios y con ellos los gremios, ¿no? Y en la ciudad podía haber muchos Pedros, muchos Ivanes, muchos Donalds, entonces ser hijo de ya no alcanzaba. Sí. Necesitábamos saber para qué servíamos. Sí. Entonces así nacen, como decía, nacieron un poco los gremios y la función, o sea, ¿qué haces? Se comió a la sangre. Y ahí empiezan a aparecer los cambios en los apellidos. Ya no era Pérez, hijo de Pedro. Ajá. Empezaron a aparecer apellidos como Herrero, Smith en inglés, Sí. Ferrari Mira. en Italia, que significan todos el que trabaja el hierro. Sí. Molinero, Molino, Molinari, Miller en inglés, el que molía granos. Zapatero o Schumacher en alemán, Mira. el que hace zapatos. Pastor o shepherd, el que cuidaba ovejas. Tejedor o Weber, el Sí. que tejía. Entonces, con ese gran cambio, digamos, nacimiento de los burgos, dejamos de ser personas, hijos de alguien, para ser herramientas, el Sí. que hace algo. Bien. ¿Sí? Entonces, las especializaciones nos hizo eficiente,
pero nos dejó una marca de fuego psicológica. Si no hago algo útil, no tengo nombre, no existo, ¿no? Sí. Entonces es como, wow, uno no le presta atención. Vieron que cuando en general nos enseñan, hoy que hablaban un poquitito de las mujeres que inspiraban, etcétera, cómo los profesores o los maestros, quizás con falta de vocación o cansancio, pocas veces inspiran. Y si a nosotros nos enseñasen en historia, ¿no? Por ejemplo, de esta manera, o las matemáticas de otra manera, cuán diferente sería por ahí el destino o la percepción del estudio o de la utilidad, ¿no? Uh-huh. Como comentario aparte y tratando de hilar un poquitito con lo que charlamos o lo que charlaron ustedes durante la emisión de hoy. Entonces, bueno, si no hago algo útil, no tengo nombre, no existo. Entonces, ¿qué pasa? La inteligencia artificial hoy nos está quitando un poco esas funciones. Nos está, de alguna manera, quitando el apellido. ¿Sí? Y acá va un datito que confirma que estamos un poco locos. Nosotros pensamos que el trabajo es lo normal y el ocio es el premio. Fin de semana, ¿no? Uy, laburé 5 días de sol a sol, estoy orgulloso, entonces el fin de semana es mi premio. Sin embargo, si nos remontamos a los antiguos, Roma, Grecia, etcétera, pensaban al revés. De hecho, si analizamos la etimología o el significado de la palabra negocio, negocio viene del latín y se divide en un prefijo nec, que es no, negación, y otium, ocio. O sea, el negocio era la negación del ocio. Sí. Para un romano o para un griego, lo normal era el ocio. Era leer, era pensar, era ir al gimnasio, ¿sí? Era debatir sobre política, ¿sí? El trabajo, el trabajo era lo malo, lo que hacías obligado para sobrevivir cuando no te quedaba otra. ¿Sí? Era una interrupción muy molesta de la vida. Sí. Entonces, fíjense cómo en los primeros tiempos de las civilizaciones, entre comillas, más avanzadas, grecorromanos, el ocio era el estado natural de la vida. Y como hoy, 20, 25 siglos después, sentimos culpa si nos sentamos a mirar el techo. Y automáticamente decimos, estoy perdiendo el tiempo. Sí. Mientras que un romano lo que te diría es, estás ganando vida. Como que invertimos los valores de la civilización. ¿No? Es como, ¡pum! Es como que explota un poquitito la cabeza. Claro. Bueno, pasamos de los romanos, ya pasamos un poquitito por la Edad Media, si no damos un salto tan grande, y más o menos en 1930 está en auge un economista llamado Keynes. Lo deben conocer, o lo deben haber sentido nombrar últimamente en la Argentina, ¿sí? Porque nuestro excelentísimo señor presidente hace mucha alusión a Keynes, diciendo que todas sus teorías son un desastre, y se refugia en la escuela austríaca que está obsoleta hace un siglo. Pero bueno, Keynes economista, hace una famosa predicción, diciendo que para el año 2030 la tecnología iba a haber avanzado tanto que sus nietos, ¿sí? Los nietos de Keynes, solo tendrían que trabajar 15 horas semanales, ¿no? Es decir, 3 horas por día. Sí. El resto iba a ser arte, filosofía, disfrutar, debatir, rascarse, ir al gimnasio. Sí. Pero ¿qué pasó de esa predicción?
O sea, la tecnología desde 1930 hasta ahora avanzó muchísimo más de lo que Keynes imaginó. Sí. Sin embargo, desde 1930 a ahora trabajamos más. Sí. Y encima nos llevamos a casa trabajo con el celular o el trabajo remoto. Sí. ¿No? Sí. Bueno, ¿en qué falló la profecía de Keynes? La profecía de Keynes falla por dos grandes razones. Uno, el consumo infinito. Nos la pasamos inventando necesidades nuevas. Sí. ¿Sí? Antes, para entretenerte, solo necesitabas una radio, ponele. Ahora necesitamos el iPhone 17, Netflix, Amazon, viajar a Miami, ¿sí? Una ropa nueva. Entonces, para pagar eso, hay que trabajar. Sí. Entonces, el consumo infinito hace que necesitemos trabajo permanente. Y la otra razón por la que falla la profecía de Keynes son los bullshit jobs, o llamados trabajos de mierda. Como por ejemplo, cuando las fábricas se automatizaron, Sí. ¿sí? Era industrial, Sí. donde pasaba de ser trabajo manual, la fábrica de autos, Ford, que lo que arma es la primera línea de montaje, Claro. lo que hace es que la gente que estaba especializada en montar autos y ya está en la línea de montaje, ¿se entiende? Sí. Entonces empiezan a automatizarse. Entonces, como se empezó a automatizar, ¿qué hicimos? En vez de decir, bueno, ahora tienen más tiempo para el ocio, creamos la burocracia. Es decir, necesita la empresa hacer que haya reportes que nadie lee, reuniones que podrían ser un correo electrónico, ¿no? Entonces, ante la posibilidad de tener tiempo libre, ¿qué hicimos? Nos inventamos trabajo para no sentirnos vacíos. Y acá pasamos de la parte histórica de la columna a un poco la parte filosófica. Sí, perdón, a la parte psicológica, sí, psicofilosófica. Sí. Entonces, ¿por qué no se cumplió la profecía de Keynes? ¿Alguien se le ocurre? Y por esto mismo que decías, como cada vez, como fuiste inventando necesidades, porque en vez de estar ocioso y nada, debatir, pensar, jugar, ir al gimnasio, tu cabeza pensó en que quizá estaría bueno crear una necesidad para ocupar tu tiempo en eso, digo. Bien, Estaba seteado de alguna forma en el trabajo, entonces no se te ocurrió otra cosa que pensar en eso. Bien, está orientado, es decir, no se cumplió la profecía de Keynes porque no se trata de economía solamente, Claro. sino que se trata de algo bastante más profundo, que es el miedo, ¿no? Y acá vamos a referirnos también al filósofo Blaise Pascal, que en el siglo XVII dijo una frase brutal. Y dijo algo así como: todas las desgracias del hombre se derivan del hecho de no ser capaz de estar tranquilamente sentado y solo en una habitación. Parece raro, es decir, todo lo que nos pasa, todo lo malo que nos pasa en la vida, según Blaise Pascal, es por idiotas. Quédate tranquilo, sentado y solito en la habitación un rato y no vas a generar ningún tipo de desgracia, ningún tipo de movimiento, de ningún tipo de ola, ¿no? A ver, pero ¿se puede estar 10 minutos, mira lo que te digo, 10 minutos sentado, solo, sin libros, sin celu, sin
nada, solo uno y su mente, sin Bien, dormir, obviamente. claro, ahí vamos a asociar esto que decíamos. Blas Pascal dijo esto: si te quedás sentado un rato en una habitación tranquilito y solo, lo más probable es que evites un montón de quilombos. Esa es la traducción, digamos, Sí. a nuestro vocabulario. Pero nosotros hablamos de la falla de la profecía de Keynes, hablando del miedo. Entonces, esto que vos planteás, ¿podemos? Y podemos. Sí, Pero ¿cuál es el problema? Tenemos terror al silencio. ¿Por qué? Porque en el silencio es donde aparecen las preguntas difíciles. ¿Soy feliz con mi pareja? ¿Conozco realmente a mis hijos? ¿Tenía ganas de casarme? ¿Me gusta mi vida? ¿Sí? Empiezan las preguntas filosóficas, las preguntas que tienen que ver con ser y no con hacer. claro. Entonces, el trabajo, desde el punto de vista psicológico, por tener, digamos, estos miedos, el trabajo se convierte en el escondite perfecto, que además es socialmente aplaudido. Sí. Por ejemplo, si yo digo, y no, la verdad que no puedo ir a ver a mi mamá porque tengo que cerrar el balance de la empresa. Socialmente pareces responsable, pareces importante, pero Sí. quizás en realidad, ¿a qué estás huyendo? A ir a ver a tu A mamá tu mamá. envejecer, Claro. o la enfermedad de tu mamá, o los problemas de tus hijos, o los problemas con tu pareja. Si digo, llego tarde a casa, cenen sin mí, quizás estoy evitando la charla incómoda con la pareja, con los hijos, los problemas, ¿no? ¿Se Sí. acuerdan que Sí, cuando sí, éramos sí, sí. hijos, que llegara papá era mamá y quizás nosotros pidiendo y tirando kilómetros? No sabes lo que hizo tu hijo, Claro. y yo, papá necesito, o mamá necesito. No vamos a hacer el modelo patriarcal para que me Sí. cancele. ¿Sí? Es decir, nos llenamos de tengo que hacer para no ser. Sí. Bien, esto parece una columna de psicología, pero vamos alineando un poquitito con el espíritu de la columna, que es tecnológico. Entonces, ¿qué pasa si la inteligencia artificial nos quita el trabajo? Y la inteligencia artificial nos quita la excusa. Claro. Lo que empieza a dejar desnudo frente a nuestros vínculos. Y eso da mucho más miedo que la propia pobreza. Sí. O sea, pobre da miedo, pero tener que enfrentarse a los vínculos Sí. parece ser peor a veces. Entonces nos tapamos de laburo, de cosas. Entonces, bueno, nada. Y encima socialmente, che, qué responsable, che, cómo trabaja, che, qué bien lo hace. Entonces, un poquitito hablando ya del futuro, ¿no? ¿Cuál es la salida? Entonces, si logramos superar ese miedo, si aceptamos el desafío del tiempo libre, ¿de qué vamos a vivir en el 2040? ¿No? Y Sí. no queda tanto. Sí. Por ahí nosotros ya estamos más cerca del arpa que de la guitarra. Pero ¿de qué vamos a vivir por ahí? La respuesta es hermosa. Vamos a laburar de ser humano. Sí. Y acá aparece también una cita de Hannah Arendt, filósofa, ya que estábamos hablando de mujeres y ciencia, que distinguía entre labores, que son cosas que uno hace para sobrevivir, Sí. lavar, cocinar, procesar datos, surcir, Sí. versus trabajo, que significa acción. Para Hannah Arendt, la labor era esto: supervivencia, trabajo repetitivo, y el trabajo significaba crear mundos, arte, vínculos. Lo interesante es que la IA no nos va a quitar el trabajo. Lo que nos va a quitar es la labor. ¿Sí? Las tareas repetitivas, plomos, nos va a quitar el negocio. Claro. Nos va a quitar la negación del ocio. Pero
lo que va a surgir es el valor de cosas que hoy están subvaloradas. La empatía, el cuidado, la artesanía, ¿no? Una inteligencia artificial va a diagnosticar el cáncer mejor que un médico, pero bajo ninguna circunstancia te va a poder agarrar la mano y contener tu miedo. ¿Sí? Un robot va a poder hacer la silla perfecta, de hecho ya las hacen. Pero como vimos la vez pasada, una silla tallada a mano, con el amor de un artesano y con sus imperfecciones, va a valer el doble. Entonces, en el futuro, o incluso ya vamos hacia una economía que se llama economía high touch o de alto contacto, donde lo que vale es el tiempo que le dedicas al otro, a escuchar, a cuidar, a enseñar, a entretener, cosas que bajo ningún punto de vista se pueden automatizar, porque para escuchar, para cuidar, para enseñar, para entretener, necesitas alma. Y de hecho ya lo vimos en el episodio de algoritmos. Sí. Yo puedo armar el algoritmo perfecto, pero siempre va a faltar el toque humano. Entonces la inteligencia artificial está, al menos todavía, extremadamente lejos de reemplazarnos. Claro. Bueno, y para ir cerrando, no sé si tenés alguna pregunta. No, tengo algunos mensajes antes que se queden fuera de tiempo, que dicen: necesito 3 columnas de Marce por semana, hay que aprender a aburrirse. Amo que aparezcan esas preguntas, son un dolor de huevo y deprimen, pero es muy empoderador, al menos para mí. Sé que después sale algo mejor, todo esto ajeno. Yo valoro muchísimo mi tiempo a solas. Homo technicus en fuga, tecnología y psicología. Claro, un poco. Bueno, no quiero seguir spameando. El ser un trabajador ejemplar es tan choto, dice, tiene 2 caras, pero es el hacer para agradar a otro. Bueno, seguí spameando. Claro. Bueno, básicamente por eso, porque es un tema cultural. Sí. Se me ocurre quizás que la columna que viene vamos a dejar un poquitito de las tecnologías duras e ir a... Voy a ver si logro desarrollar la idea que tengo. Sí. Pero bueno, Bueno. sí, fantástico. Bueno, gracias por supuesto por los comentarios y los aportes. 3 columnas por semana, no sé. Mucho. Bueno, es Bueno, un programa por semana. claro, un programa. Qué pesado. Bueno, vemos. Igual que vos, igual que vos. Streaming todos los días se paga, programa se paga. ¡Apa! Llamada. Salvo que hagamos los dos gratis. Streaming, Podríamos dale. hacer. Podría Bueno. ser. Trato de Entonces, como para ir ya el tobogancito de cierre, vamos a remontarnos de vuelta a la Grecia antigua y vamos a ir a Aristóteles, que tenía como un sueño en donde las máquinas hicieran todo para que nosotros fuésemos libres. Che, Aristóteles, si yo te tuviese enfrente, te diría, y bueno, ya está eso, Sí. ¿no? Es decir, el desafío de nuestra generación ya no es producir, porque las máquinas producen en cantidades industriales, ¿no? El desafío de nuestra generación es volver a aprender a jugar, Sí. recuperar un poco la capacidad de hacer cosas inútiles, pero bellas. Sí. ¿Sí? Entonces, si logramos dejar de escondernos detrás de la excusa del estoy muy ocupado, que es re común, sobre todo ante los requerimientos de otras personas, Sí. de amigos, de familia, cuando quieren verte, la excusa, hay 2 excusas con las que nadie jode. Estoy ocupado y estoy enfermo. No, bueno, la gente, está ocupado, está enfermo, no insisto. Entonces, si nosotros volviésemos a lograr o pudiésemos lograr sentarnos en esa habitación vacía de Pascal y no tener miedo, por ahí lo que vamos a descubrir es que no somos un apellido de un oficio. No somos Herrero, no somos Molinari, no somos maestra, licenciada en sistemas, licenciada en psicología, electricista, plomero.
sino que volvamos a recordar que somos Pérez, González, O'Connor, Comusi, Carrascal, ¿sí? Padres de alguien, hijos de alguien, amigos de alguien. Entonces, mi consejo es que si tenemos un rato libre, no inventemos una tarea, no revisemos el mail por las dudas, ¿no? Sentamos, no, miremos a la familia, miremos el techo, ¿sí? Y de alguna manera, como todas las columnas, un poquitito lo que les doy también es ese kit de supervivencia. Esta vez es el kit de supervivencia para aprender a rascarnos, ¿sí? Entonces, generalmente doy tres herramientas. En este caso son 3 herramientas para, de alguna manera, recuperar el ocio. La primera, pregunte, ¿a qué te dedicas? Está prohibido decir tu cargo, tu profesión. Sí. No digas, soy contador, soy maestra. Decí algo que te guste. Soy un gran asador, no es mi caso. Me dedico a criar a mis hijos. Sí. ¿Vieron esos estados de WhatsApp o frases de Twitter donde dice, la gente se presenta como madre orgullosa? Sí. ¿Nuestra sensación cuál es? ¡Qué idiota! Sí. Sí. Madre orgullosa no es algo importante. Algo importante es ser contador, ser abogado, ser electricista, haber escrito, haber ganado el premio Nobel, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando te pregunten ¿a qué te dedicas? No digas soy contador, porque soy mucho más que eso. Yo soy licenciado en sistemas, pero soy mucho más que eso. Sí. ¿Sí? Entonces, empecemos a definir las identidades desde nosotros mismos por lo que amamos, sí. No por con qué cosas facturamos. Recuperemos el apellido, la sangre y no la función. Sí. Sí. No, se me había pasado un par de mensajes de Geno que decían, siempre me pareció horrible que te pregunten a qué te dedicas, es como que automáticamente lo que haces profesionalmente te define y es tu identidad. Y un trabajo me parece que es una muy pequeña parte, diría, accesoria de lo que somos. Esto estaba cuando recién arrancamos la columnita. Tal cual, que es un poco lo que terminamos diciendo. Entonces, otra herramienta es la cita con la nada misma. Sí. Abrimos nuestro calendario, Google o lo que miércoles fuese, y bloqueamos 30 minutos a la semana y ponemos el título nada. ¿Cómo? De nuevo. Abriste tu calendario, que sí. Puede ser en una agenda, puede ser en un almanaque pegada en la heladera o el calendario sí. De Google. Y elegís en algún momento de la semana 30 minutos. ¿Y qué se hace en esos 30 minutos? Nada. Y lo sí. Escribís. Nada. Bien. Entonces, si alguien quiere ponerte alguna actividad en ese momento, la respuesta es no puedo. Tengo un compromiso impostergable. Bien, bien. ¿Sí? En esos 30 minutos no podés ni usar el celular, ni leer, ni trabajar. Solo podés, ni dormir, solo podés pensar, podés caminar o podés mirar el techo. Pero caminar es algo. Bueno, no se puede ejercer el intelecto en las cosas comunes. Está muy bien. En cosas que nos distraigan. Van a ver sí. Cómo al principio duele, porque es como un síndrome de abstinencia. ¿Qué hago? Que era un poco tu pregunta, Juli, cuando hablamos de la habitación vacía. Sí. ¿Podemos? ¿Quién te lo impide? Nadie te impide que vos estés sentada sola, tranquila, sin tus elementos de distracción, sin coser, sin armar un programa, Y duele, porque empezamos a pensar en nosotros como seres. Al principio va a doler, pero después vamos a ver cómo nos libera. Sí, Diego.
Diego dice, ocio igual culpa y la instancia creativa va de la mano, estrechamente de la mano del ocio, para imaginar y reinventar lo establecido. Soy enlazador de mundos, dice, la profesión antes de la persona la detesto. Y Geno agrega, mi psicóloga dice, cuando aparece la culpa es porque hay deseo. Se refiere a que nos da culpa cuando hacemos algo que deseamos, pero no está correcto, entre comillas. Por ejemplo, decir no a un plan que no queremos, para hacer algo que sí queremos, aunque eso signifique ver una película de Netflix. Uy, agarramos la culpa y ¿sabes qué? Claro. Nos soltamos más. Bueno, si quieren que nos pongamos más filosóficos todavía, la filosofía budista, que tiene su origen en Vedanta, pone al deseo como el mayor de nuestros males, o el mayor generador de nuestros males. Dice que cuando el hombre deja de, o puede poner de lado el deseo, alcanza la iluminación. Claro. ¿No? Es decir, porque en general el deseo es el motor que hace que tengamos que activar. Desear implica accionar y es totalmente lo contrario al ocio. ¿No? Entonces, si pudiéramos meternos en ese tema también estaría interesante. Sí. Bueno, y el tercer tip es el hobby inútil. Búscate un hobby que no tenga que ver con plata. ¿No? Si hoy alguien, qué sé yo, pinta lindo, pinta bien, ¿qué le dicen? Che, deberías vender tus cuadros en Instagram. Enseguida la gente tiene que monetizar, ¿no? Es decir, haces algo bien, podés ganar plata con esto. Claro. Y hay un consejo que yo tomé, no recuerdo de quién. Jamás uses lo que amás para trabajar, para ganar dinero. No, porque deja de darte placer. Lo vas a odiar. Si ganás dinero, buenísimo, pero que el dinero de eso que amás no sea el objetivo. O sea, hago lo que amo, no por dinero, sino porque lo amo. Si después me da guita, buenísimo. Y fíjense cómo tenemos sobre todo el tema de los artistas, que decimos claro, esto se pone a pintar y qué sé yo, y si vende, vende, y si no vende, no vende. Qué irresponsable, así cualquiera. ¿No? Es una filosofía bastante interesante. Entonces, si saben hacer algo bien, no por dinero, si después el dinero viene porque la gente les encanta, fantástico. Y si no, si hacen algo mal, también háganlo mal. Canten mal, bailen mal, pero si aman cantar, no importa cómo canten. Mal o bien, háganlo. Bailen, mal o bien, hagámoslo. Solo hacemos algo por el placer de hacerlo, sin buscar el negocio, la negación del ocio. Bien. Es decir, de alguna manera, lo que pretendemos es volver al otium romano. ¿Sí? A tener el tiempo para pensar, para crear, para leer, para ir al gimnasio, o el tiempo para rascarnos tranquilos. Bueno, mira, el hobby inútil no. Algo que nos gusta mucho hacer es radio en la séptima. Si da plata, por el momento no. Pero no volverse, porque cuando no tenés la presión, uno empieza a hacer las cosas tan bien que quizás haya gente que lo quiera monetizar. O sea, para mí, por ejemplo, esto que yo hago ahora con ustedes y en la séptima, es algo que yo disfruto enormemente. No estoy esperando monetizar. Y es algo que yo hago desde que tengo 18 años. Estar frente a público, frente a alumnos, etcétera. Pero siempre limitado por algún marco.
vos, Julia, que fuiste docente, Sí. ¿no? Que podías amar lo que quisieras, la docencia, la música, lo que fuese, ¿qué es lo que nos hartó? Nos hartaron las normas, el qué podés hacer, los tiempos, esto primero, esto después, tené cuidado con esto, tené cuidado, las formas Sí. que te limitaron tu amor a la docencia, limitaron tu amor a la música. Sí. Si haces lo que amás o sos el docente que amás ser, lo más probable es que te rajen. Y sí. ¿Sí? Y sí. Entonces, como consejo, es decir, si hay algo que aman, háganlo, ¿no? Pero tampoco olvidemos que vivimos en una sociedad donde tenemos que comer. Claro. Entonces, lo que amo y un poco de negotium, Sí. negotium, son un poquitito. Salvo que tengamos esas familias, vieron que, hijito, toma, te compro el departamento, hijito, toma, te voy dando parte de la plata de la herencia. No es mi caso. No, claramente. Así que necesito hacer algunas cosas que amo y también necesito el negotium. Claro. Está Bueno, bueno. esto es todo por hoy. Está bueno. Lo quiero mucho, señor Carrascal, dicen por acá. Gracias. Bueno, Marce, buenísima, como siempre, la columna que va más allá de lo técnico, ¿eh? Viste que te hace pensar un montón de cosas. No, es que en definitiva es esto. Las tecnologías están cambiando nuestros paradigmas de vida, están cambiando nuestra cultura. No es solo apareció la inteligencia artificial, sino que empiezan a aparecer estas cosas. Acuérdense que una de las características de las tecnologías, ¿qué implicaba? Crear cultura. Sí. Y entonces, sí, por eso sí. yo voy hilando un poquitito para que después no me echen en cara a decir, no, yo ya te lo dije antes, ¿sí? Pero bueno, ahora yo tengo algo importantísimo que hacer, por lo tanto me tengo que ir, y lo importantísimo que tengo que hacer es nada. Está muy bien. Bueno, súper beso a todos. Un abrazo, Marce. Te queremos mucho. Yo también.